¿Es? Didier, pues empezamos, porque si no, pues la gente tendrá el tiempo controlado para sus cosas. Pues empezamos cuando quieras. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Y me han cogido un poco así de improviso, porque yo estaba ensayando el coro del centro que tiene una actuación de zarzuela el día 27, pero debido al tráfico desde Madrid nunca sabes si vienes en coche aquí, cuándo llegas y cuándo no llegas. Y el que tenía que presentar el acto era el vicepresidente primero, Andrés Menéndez, y de repente me han cogido a mí, que soy el bibliotecario desde el año 59, y aquí estoy a presentar esta maravillosa poesía que yo no puedo estar porque tengo ensayo. Pero Juan Ramón Jiménez es uno de mis admiradores de toda la vida. Por lo tanto, al organizador, a don Santiago, gracias por tratar ese personaje que, por lo menos, los que somos de mi edad lo hemos respetado, porque Platero y yo fue para nosotros la literatura primera que nos empezó para emocionarnos. O sea que gracias. Vais a ver una conferencia diseñada por este hombre, don Santiago, que todos creo que conocéis, y además va acompañado por dos compañeras que harán lectura en braille, don Carlos Peral y doña Pilar Puertas. Espero que sea un éxito la conferencia, porque él ya ha dado más aquí, y creo que esta conferencia, para la que no haya podido venir y hagáis propaganda, el día 29, o no sé, me he oído, que la dais en otro sitio, ¿no? Sí, el día 27 en la Biblioteca Pública Pedro Salinas repetiremos un poco el contenido, pero ampliaremos este contenido. Muy bien. Y nada más, gracias a vosotros por estar aquí, y esta es vuestra casa para todo. Gracias. Así que os dejo con Dios. Gracias. Pues muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir, por perder el tiempo que seguro, espero no sintáis que lo habéis perdido si habéis venido. Y también muchas gracias al Centro Asturiano, porque de nuevo nos ha dejado su espacio, su salón de acto, para hacer una conferencia charla, esta vez sobre el gran poeta Juan Ramón Jiménez. Esta charla tiene un epígrafe. Quiero decir que la voy a dedicar a mi madre, que la vida me regaló, y a mi padre, que hoy hubiera cumplido 90 años. Y hacer una cita, que yo creo que es una cita que explica la personalidad de Juan Ramón Jiménez. Tengo escondida en mi casa, por su gusto y el mío, a la poesía. Y nuestra relación es la de dos apasionados. Juan Ramón Jiménez. Y empezaré diciendo que quizás el inicio de todo esto, el inicio de la figura de Juan Ramón, como no, hay que remontarlo a la Nochebuena, la Navidad de 1881, en Moguer. Nace Juan Ramón Jiménez. Es una fecha clave, como es fecha clave para cualquiera de nosotros el día de nuestro nacimiento. Pero esta fecha clave la tengo que complementar con otra fecha clave. 1887, 31 de agosto. Nace en Malgrat de Mar, Zenobia Camprubí, que será con el tiempo la esposa, la mujer de Juan Ramón, y la persona que le acompaña a lo largo de su vida desde el momento en el que se conocen hasta su final. Y un ser vital, imprescindible para entender la poesía realmente de Juan Ramón y su vida. Es 6 años mayor que él, digo, más joven que él. Y otra fecha clave, el año siguiente, 1888. Se publica un libro especial, un libro imprescindible en la historia de la literatura en lengua española y en la historia de la poesía española. Es Azul, de Rubén Darío. Y este libro, que se publica cuando Juan Ramón tiene 7 años, y esta figura de Rubén Darío va a ser la clave para comprender el inicio de la poesía de Juan Ramón, la influencia poderosísima que ejerce sobre
sobre Juan Ramón, la personalidad de Rubén Darío y su escritura. 1881, su nacimiento, 1887, Zenobia Camprubí, en Marguerite de Mar, Girona. Voy a dar unos datos sobre Zenobia Camprubí porque es importante conocerlos, para saber cuál va a ser el destino, un poco, por dónde le va a llevar la vida a Juan Ramón. Zenobia Camprubí es el cuarto hijo, la única niña, de Isabel Aymar y Raimundo Camprubí. Isabel Aymar es una señora puertorriqueña, nacida en Puerto Rico, de buenísima familia. También Juan Ramón nace en una familia notable, una familia comerciante de mover, que progresivamente se irá arruinando hasta la ruina absoluta. Pero Zenobia nace en el seno de una familia también notable y su padre es el ingeniero Raimundo Camprubí. Conoce a su madre en Puerto Rico, porque está destinado allí para hacer unas autopistas, cuando la isla de Puerto Rico es todavía territorio español. La relación de Puerto Rico y del mundo americano viene a través de la madre de Zenobia, que se formará en los Estados Unidos y que dominará perfectamente el inglés y el francés. Avanzando en la historia, diré que Juan Ramón, a los 16 años, he dado una nota curiosa. Juan Ramón siempre decía que era el único poeta que se conocía por su nombre propio. El resto siempre por los apellidos, pero él por el nombre propio. Por lo tanto, siguiendo esa clave que él decía, le vamos a citar como Juan Ramón Jiménez, pero Juan Ramón, JRJ. A los 16 años está en Sevilla intentando estudiar pintura, porque su primera afición es la pintura, ser pintor. Esto se va a notar mucho en su lírica, en su poesía, en sus primeros libros. Y por imperativo de su padre, estudiar Derecho. Ninguna de las dos cosas las va a terminar, las iniciará, pero ninguna de las dos será la razón de ser de su vida. Y nos encontramos en 1903, la primera edición importante de un libro suyo, Rimas, y a partir de ahí, libros y más libros que van a dar lugar al concepto de la obra en marcha. Y vamos a ponernos ya en 1913, porque es un año clave en la vida de Juan Ramón y en la obra de Juan Ramón. ¿Qué ocurre en ese año? Pues es el encuentro de Zenobia con Juan Ramón. Se conocen en la residencia de estudiantes y hay una anécdota, porque aquí hay muchas anécdotas en la historia de Juan Ramón, mucha leyenda. Leyenda que es posiblemente cierta porque hay mucha documentación, mucha gente que lo dejó por escrito o que todavía fueron, no creo que haya ningún contemporáneo de él, pero pudiera ser, ¿no? La primera relación con Zenobia Camprubí no es que la conozca visualmente, sino que escuchó su risa. Escuchó su risa porque en la habitación de al lado donde él residía había unos amigos que habían invitado a esta muchacha y esta muchacha, pues la risa a Juan Ramón le sorprendió y preguntó por ella. Cuando esta muchacha abandonó la habitación de sus amigos, ¿quién es esta chica que se ríe de esta manera? Hay muchos datos sobre la risa de Zenobia. Y pocos días después se organiza una conferencia, acuden a una conferencia en la residencia de estudiantes que hace Bartolomé Cosío y allí se encuentran. Y cuenta el anecdotario que a las 2 horas de tratarse, Juan Ramón ya le pidió el matrimonio. Bueno, sea o no así, lo cierto es que la obsesión por Zenobia empezó para no acabar nunca. Ese año también, y por esto es importante, es el año de publicación de la primera edición, la primera escritura de Platerillo, que es el libro de referencia siempre que la gente popularmente conoce de Juan Ramón. Y es un gran libro, es un libro excepcional
pero la primera edición es de 1913. Habrá una segunda edición ya definitiva en 1917. Nosotros vamos a leer aquí dos fragmentos de El Platero. Uno, el primero, por el valor colorista que tiene. Es un paisaje. Juan Ramón domina el paisaje como si fuera un pincel. Por eso su primera vocación por la pintura. Y domina el paisaje como si fuera un pincel, pero le proyecta una espiritualidad enorme. Es un paisaje sosegado, colorista, melancólico, brillante y sensual. Carlos, te dejo a ti el micro para que leas este fragmento de La Azotea. No hace falta un ejercicio. Vale. Bien, yo quería también deciros que esta es la primera obra seria que yo leí cuando yo tenía 12 años. Yo estaba en el Colegio de la Once de Pontevedra, se imprimió en braille, cosa rara porque Juan Ramón era uno de los poetas malditos, pero bueno, se imprimió y el profesor que teníamos nos lo puso como libro para aprender a leer en braille, o para perfeccionar el braille, en mi caso, porque yo ya sabía leer. Y cuando acabábamos el libro decíamos, don Antonio, ¿qué libro leemos ahora? Dijo, el mismo que para aprender a leer sirve igual. Y leímos como 7 o 8 veces durante el curso Platero y yo. Y entonces yo me enamoré de Platero y yo. No de Juan Ramón Jiménez, pero sí de Platero y yo. Y yo voy a leer el capítulo 37 que se llama La carretilla. No, perdón, me he confundido. Bueno, no, la azotea a veces es Pilar. Perdón, entonces es Pilar quien va a leer este fragmento. Espero no explicar la carretilla. Bueno, pues venga, Pilar lee la azotea. Perdón, disculpad un momento. La carretilla. La carretilla. Lleva la azotea. Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. No puedes saber qué honda respiración ensancha el pecho cuando al salir a ella de la escalerilla oscura de madera se siente uno quemado en el sol pleno del día, anegado de azul como al lado mismo del cielo, ciego del blancor de la cal, con la que, como sabes, se da al suelo de ladrillo para que venga limpia al aljibe el agua de las nubes. ¡Qué encanto! El de la azotea. Las campanas de la torre están sonando en nuestro pecho, al nivel de nuestro corazón, que late fuerte. Se ven brillar lejos en las viñas los azadones, con una chispa de plata y sol. Se domina todo, las otras azoteas, los corrales, donde la gente olvidada se afana, cada uno en lo suyo. El sillero, el pintor, el tornelero, las manchas de arbolado de los corralones con el toro o la cabra, el cementerio, a donde a veces llega, pequeñito, apretado y negro, un inadvertido entierro de tercera. Ventanas con una muchacha en camisa que se peina, descuidada, cantando. El río con un barco que no acaba de entrar. Graneros donde un músico solitario ensaya el cornetín. O donde el amor violento hace, redondo, ciego y cerrado, de las suyas. La casa desaparece como un sótano. ¡Qué extraña! Por la montera de cristales, la vida ordinaria de abajo. Las palabras, los ruidos, el jardín mismo, tan bello desde él. Tú, Platero, bebiendo en el pilón sin verme, o jugando como un tonto, con un gorrión o la tortuga. Ya. Bueno, habéis visto que es un cuadro de Vázquez Díaz, un cuadro de Sorolla, visto desde la azotea. Con qué sensibilidad Juan Ramón, que mide las palabras.
El siguiente texto, la carretilla, ha contado muy bien Carlos, que este libro fue el libro iniciático para mucha gente de la literatura española, para muchos muchachos, muchos adolescentes, muchos jóvenes de los años en los que es más mayor que yo, pero también me ocurrió a mí, ¿no? Era un libro de referencia. En este libro le he pedido a él que lea la carretilla, porque en la carretilla hay, aparte de ese mismo colorismo, esa misma brillantez, hay un concepto que Juan Ramón va a manejar de una manera muy sutil, ¿no? Que es el concepto de solidaridad y apoyo mutuo. El concepto que entronca con las teorías de Kropotkin del apoyo mutuo frente a las teorías de Darwin de la selección de las especies. Con este fragmento tan sencillo nos cuenta cuál es su punto de vista sobre la necesidad de ser solidarios con los otros. La carretilla, en el arroyo grande que la lluvia había dilatado hasta la viña, nos encontramos atascada una vieja carretilla, perdida todo bajo su carga de hierba y de naranjas. Una niña, rota y sucia, lloraba sobre una rueda, queriendo ayudar con el empuje de su pechillo en flor al borricuelo, más pequeño hay y más flaco que Platero. Y el borriquillo se despechaba contra el viento, intentando inútilmente arrancar del fango la carreta al grito sollozante de la chiquilla. Era vano su esfuerzo, como el de los niños valientes, como el vuelo de esas brisas cansadas del verano que se caen en un desmayo entre las flores. Acaricié a Platero y como pude le enganché a la carretilla delante del borrico miserable. Y obligué entonces con un cariñoso imperio y Platero de un tirón sacó carretilla y rucio del atolladero y le subió la cuesta. ¡Qué sonreír el de la chiquilla! Fue como si el sol de la tarde que se quebraba al ponerse entre las nubes de agua en amarillos cristales se encendiese una aurora tras sus tiznadas lágrimas. Con su llorosa alegría me ofreció 2 escondidas naranjas, finas, pesadas, redondas. Las tomé, agradecido, y le di una al borriquillo débil, como dulce consuelo, otra a Platero como premio áureo. Muchas gracias Carlos. Bueno, Platero es un hombre incombustible, pero no fue todos los poetas de la generación del 27, los ya conocidos, aquí los vamos a citar, pues Alberti, Lorca, Cernuda, se convirtieron en sus discípulos y estaban a su alrededor siempre, porque consideraban a Juan Ramón como el poeta, el maestro. Pero esta circunstancia, según avanzó el tiempo, se volvió contra él y todos ellos, le denostaron, le abandonaron. Y un ejemplo de esto es el famoso telegrama que Luis Buñuel y Salvador Dalí en el año 29 le dirigieron a Juan Ramón, referido a su Platero, y que amablemente nos va a leer Aquiles. Telegrama. Luis Buñuel, Salvador Dalí a Juan Ramón Jiménez. Nuestro distinguido amigo, nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente, por inmoral, por histérica, por cadavérica y por arbitraria. Especialmente, merda, para su platerillo, para su fácil malintencionado platerillo, y el burro menos burro, el burro más odioso, con que hemos tropezado.
Y para usted, para su funesta actuación también, mierda. Sinceramente, Luis Buñuel, Salvador Dalí. Bueno, este telegrama explica este rechazo que ha pasado el tiempo, pasados los años, pasados las Perdón, historias. pero tengo la contestación, ¿eh? Ah, Juan Ramón no se quedó quieto, no se piensen ustedes que Juan Ramón no tenía la lengua afilada, que la tenía y mucho. ¿Y qué contestó? ¿Qué contestó, señor Juan Ramón? Mis muy surrealistas y muy conocidos. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Y con el tercero que se oculta con ustedes. Cuando yo he publicado hasta el día, no tiene valor alguno y me avergüenzo. Lo he dicho muchas veces. De mayor pare de mi obra escrita y cuanto puedan ustedes decirme de ella, me lo he dicho yo a mí con mi propio léxico. Aun cuando, por desdicha mía y según dicen constantemente los críticos de ambos sexos y de otros sexos, de ustedes haya salido de ella la mejor parte de la escritura actual española e hispanoamericana, en verso y prosa, lírica, crítica. Pero ustedes son, además, unos surrealistas, unos majaderos y unos cobardes, porque al escribir en esa jerga franco-catalana, ni siquiera saben ustedes ponerse a hacer en español sus más imperiosas necesidades, porque para mí, merde no es nada, y además, porque ustedes saben de antemano que yo no puedo contestarles en esa lengua trasera con esas palabras propias de ustedes. No iba yo a cometer la ridiculez tampoco de enviarles mis padrinos masculinos, femeninos y hermafroditas, como les dicen a ustedes en Molière. También sabrán ustedes que mis amigos se alegran mucho de su carta y juzgan que ustedes han hecho bien en expeler en ella el vivo retrato de los dos. Gracias de este admirador de su técnica, Juan Ramón Jiménez. Bueno, pues esto era, hablábamos de la literatura en el siglo X, en el siglo de oro, como Lope, como Cervantes, como Quevedo, como estos se metían unos con otros, como, bueno, pues aquí lo que ocurre es que pasados los años, pasado el tiempo, Alberti y todos ellos, por supuesto también Luis Buñuel, reconocerán en Juan Ramón la maestría de su poesía y además el ejemplo de su vida, que poco a poco vamos a ir desentrañando aquí a lo largo de lo que puede ir exponiendo, porque quedan por decir cosas estupendas y magníficas de Juan Ramón Jiménez. Pero estos dos telegramas me ha parecido justo traerlos aquí, porque le dan un poco de salsa a lo que era la literatura viva de su tiempo. Juan Ramón todavía no era premio Nobel, ni era el santón que hoy ya es, y yo no creo que haya en estos momentos en el mundo literario español una pugna como la que entonces estos iconoclastas lanzaron contra la obra ya de Prat, ya reconocida por todo el mundo. Dije que en 1913 se había puesto en relación, se habían conocido Zenobia y Juan Ramón. Zenobia, como dominaba el inglés, su primera obra conjunta es la traducción de Tagore. Zenobia traduce del inglés a Tagore, que luego después Juan Ramón va a pulir en lengua castellana. Esa traducción primera de Zenobia es el primer trabajo conjunto. La figura de Zenobia Camprubí, para mí y para todos, es vital, porque se va a convertir en el asidero, en la mujer que le va a arreglar la vida, que le va a facilitar la vida, porque él padece desde los 18 años tempranamente una depresión maníaco, una enfermedad depresiva que le acompaña toda su vida y que es ciclotímica. Hay ingresos en un sanatorio en Burdeos, cuando su familia tiene posibles, que después se repetirá en el Sanatorio del Rosario en Madrid, y así sucesivamente. Su vida va a ser una lucha contra la depresión maníaca.
que le dejará aniquilado, anulado. Y Zenobia se va a convertir, para algunos, injustamente, la calificarán de la enfermera y la secretaria de Juan Ramón. Pero no, lo que hay entre los dos es una palabra clave, una palabra muy usada, muy difícil de definir, muy destructiva, que es el amor. Hay una relación vinculante a lo largo de su vida que va a marcarles a los dos. Vamos a hacer un salto. 1916. Y aquí también se producirá un doble hecho. Un hecho literario y un hecho vital. El hecho vital es que el 3 de marzo de 1916, en Nueva York, se casarán Juan Ramón y Zenobia. Y ustedes dirán, pero en Nueva York, ¿y eso? ¿Por qué? Pues fácil. Si os expliqué que la madre de Zenobia era de Puerto Rico, que era ella la cuarta hija, el cuarto hijo, la única niña, que sus 3 hijos mayores, de Isabel Aymar, ya residían en Nueva York, estudiaban en Nueva York, estudiaban en Harvard. Y ella se quiere llevar a su hija lejos de la influencia de Juan Ramón. Y por eso se la lleva a Nueva York. Pero Juan Ramón la sigue allí. El amor entre ellos es inevitable y se casarán el 3 de marzo. El viaje para Juan Ramón se inicia el 1 de enero de 1916. Pero ese año, 1916, es el año de publicación de un libro clave. Diario de un poeta recién casado. Este libro, que luego tendrá un cambio de título, llevará por título Diálogo de poeta y mar, es vital para comprender la evolución de su poesía. Porque en ella aparecen los dos conceptos que van a marcar toda su obra. El amor físico, sensual, espiritual, físico, sensual, espiritual, y la naturaleza. La naturaleza ejemplificada en el mar. Yo le he pedido a María que nos elija 2 poemas de este libro, nos los lea lentamente y nos dé un poco su lectura personal de este importantísimo libro en la historia de la poesía española. Y también le he pedido hacer un esfuerzo a Pilar para que lea uno de mis poemas preferidos de Juan Ramón, el que lleva por título Soledad. Este poema me gusta mucho porque habla del mar y porque yo la soledad, quizá física, puede ser muy bien un hombre, alguien rodeado de agua, pero no en una isla, simplemente en el mar. ¿Tenéis el micro abierto? Tenemos. Bien. ¿Yo? Sí, empieza tú, María. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Como ha dicho Santiago, mi breve exposición se va a basar en la lectura de 2 poemas de Diario de un poeta recién casado y en la explicación que justifique esta elección. Es decir, en ningún momento voy a aportar más información de la que ya se ha dado o que se va a dar durante la conferencia, simplemente expresar mi punto de vista, que por supuesto es personal, y el que me ha llevado a coger de toda la obra estos 2 poemas. Bueno, antes de leerlos, voy a comentarlo primero. Como todos sabemos, Diario de un poeta recién casado es una obra muy compleja en la que se aunan, se recopilan piezas que están en verso libre, en una silva romanzada moderna que se va diluyendo, en prosa poética, pero a mí me gustaría tomarme la licencia de denominarlas a todas como miniaturas líricas. Y es porque yo creo personalmente que la forma queda un poco en un segundo plano, un poco difuminada cuando entra el significado de toda la obra en conjunto. Entonces, bueno, el primer poema que yo he elegido forma parte de la tercera parte del diario, América del Este. Está fechado el 18 de abril en Nueva York y recibe el título de Tormenta. La razón de que yo haya elegido este poema es que, si bien la tercera parte
empieza con un protagonismo del paisaje en el que, como ha dicho Santiago, se ve muy bien cómo la influencia de la pintura en el autor, paisajes de Nueva York, el ambiente de Nueva York. Una vez que vas avanzando en la lectura, aparece un protagonismo de los fenómenos atmosféricos a través de los cuales se va vislumbrando el estado emocional de la voz poética, el dilema personal al que se enfrenta, ¿no? Entonces, aparecería como un descriptivismo más intimista que me parece muy interesante. Así que procedo a leerlo. Dice así: tormenta. No se ve y se ven momentáneas luces blancas. Nervioso, espero un trueno que no oigo. Y quiero apartar con las manos el enorme ruido de taxis, de trenes, de tranvías, de máquinas de remache, y abrirle paso al silencio para que me anegue en su golfo de paz, en cuyo cielo sienta yo sonar y pasar la tormenta. No sé si el trueno está o no está. Es como cuando en la sombra imborrable de una noche apartada del campo creemos que hay alguien a nuestro lado y lo sentimos encima sin verlo. Qué infinidad de taxitos, de trenecitos, de trambitas, de casitas en construcción por la breve inmensidad de mi cabeza. Hasta hoy, que no oigo en la tormenta el trueno, no he oído qué ruido era este de Nueva York. Llueve, no se ve, y se ven momentáneas luces blancas. Bueno, este sería el primero. Y, por cierto, María, preciosa la selección, muy bonita. Gracias. Y bueno, el segundo que he escogido forma parte de la cuarta parte del diario, de Mar de Retorno. Está fechado el 19 de junio, cerca de estas fechas, pero hace unos cuantos años. Y bueno, tiene el título de todo. Es un poema especial para mí porque es con el primero que yo me acerqué a la obra hace un tiempo. De hecho, no sé si es el más conocido o de los más conocidos y tampoco estoy muy segura de si se va a volver a hacer referencia a él en la conferencia. Pero mi elección se ha basado en el hecho de que, siguiendo un poco las palabras del propio autor, o al menos lo que yo he leído de él, es que la lectura del diario supone también el descubrimiento de elementos como el cielo, el mar y el amor, al que ya he hecho referencia a Santiago. Y bueno, entre estos elementos que se van descubriendo con la lectura, hay una especie de lucha o de pugna, por así decirlo, ¿no? Y en este poema, que supongo todos conocemos, se ve muy claramente, porque la voz poética reconoce que ese dilema, esa locura a la que ya me he referido, es capaz de superarlo a través del amor y el mar frente al cielo y la tierra. Así que procedo también a leerlo y dice así: todo, ¿verdad? Sí, sí. Ya habéis oído ya habéis los dos sanado mi locura. El mundo me ha mostrado, abierta y blanca, con vosotros, la palma de su mano que escondiera tanto antes a mis ojos abiertos, tan abiertos que estaban ciegos. Tú, mar, y tú, amor, míos cual la tierra y el cielo fueron antes. Todo es ya mío, todo. Digo, nada es ya mío, nada. Muchas gracias, María. Es que has elegido perfecto, ¿eh? Porque el primer poema advierte ya, estamos en 1916. Federico García Lorca va a escribir Poeta en Nueva York 10 años después. Pero la ciudad está muy presente en este libro y el impacto de esa ciudad como una máquina, como una cosa no humana, está en este libro. Y he elegido muy bien el fragmento primero. Y el fragmento segundo también, porque ahí está ya en puertas el famoso poema Espacio, que se publicará en 1951 o 50, por esas fechas. No importa ahora si es 50-51, pero en mitad de siglo. Que es el poema definitivo, el poema final de Juan Ramón, en el sentido de que todo, naturaleza y amor, se unen en una sola cosa que es una esencia. Somos todos llevamos dentro la naturaleza y el amor. Una naturaleza que en el caso de este libro es el mar, la presencia del mar. Recordemos también el libro que va a escribir tiempo después Rafael Alberti, Marinero en Tierra, y la naturaleza. Lo que somos esencialmente agua, minerales y el cielo y piedra y cielo, cielo y piedra, que aparecen continuamente en la obra de Juan Ramón. Porque Juan Ramón, en su idea de obra en marcha,
siempre rectifica, modifica, cambia un mismo poema. Pero no solo ese poema, sino todos y todos, en una especie de locura perpetua de llegar a un grado de perfección lírica que es obsesiva, ¿no? Famosa frase de él, no lo toques ya más, que así es la rosa, continuamente rectifica. Está en la oposición a su amigo Antonio Machado, que hablaba siempre del acto inmediato de la creación literaria. ¿Para qué tocar lo nuevo? Porque el poema nace de un impacto, de un impulso inmediato, y toda rectificación, toda modificación ya no tiene el valor intenso de la creación literaria del momento. Bueno, dejo a Pilar que lea Soledad, que es para mí también uno de esos poemas clave, donde explica muy bien el movimiento de las olas a través de las palabras. En ti estás todo, mar, y sin embargo, ¿qué sin ti estás? ¿Qué solo? ¿Qué lejos siempre de ti mismo? Abierto en 1000 heridas cada instante, cual mi frente. Tus olas van como mis pensamientos y vienen, van y vienen, besándose, apartándose en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Eres tú y no lo sabes, tu corazón te late y no lo siente. Qué plenitud de soledad, mar solo. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Vamos a hacer un corte. Vamos por un momento a no hablar de poesía. Luego volveremos a la poesía, a la obra literaria, con la elección de unos cuantos poemas, ejemplificando un poco la lírica de este grandísimo escritor. Y vamos a hablar un momento del otro escritor, del hombre en su tiempo, del republicano. Cuando elegí el telegrama de Luis Buñuel, lo hice, no lo he dicho en su momento, pero lo digo ahora, porque nuestra próxima conferencia aquí, en octubre, vamos a dedicar a Luis Buñuel. Vamos a hablar de él a través de su libro de memorias, su última película, realmente, que es excelente, este excelente libro de memorias, Mi último suspiro. Y quería decir que la mejor defensa que yo he escuchado nunca, por escrito, de la República Española, la he escuchado, la he leído en un artículo publicado por Juan Ramón Jiménez en septiembre de 1936 en Nueva York, publicado en la revista La Prensa. Yo hubiera querido elegir este texto para explicar cuál es la posición de Juan Ramón frente a la Guerra Civil y frente a la República Española. Pero el texto lo he dejado para la siguiente convocatoria, se leerá allí. Así que os animo a que vengáis porque os va a gustar. Es un libro, es un texto, vamos, ahí utiliza una frase que luego repetirán y repetirán muchos, la expresión una loca fiesta trágica, es lo que ocurre en España. Loca fiesta trágica. Pero a diferencia, por ejemplo, de Unamuno, que en principio aplaudirá el alzamiento de Franco, Juan Ramón jamás. Y lo va a contar de una manera muy sencilla, muy simple. Este texto lo leeremos en Pedro Salinas. Y lo leerá, espero, mi amigo Aquiles. En 1936, Juan Ramón escribe una conferencia que iba a titular Política y Poesía. Y la va a leer en la residencia de estudiantes el 15 de junio, un mes antes de que estalle la Guerra Civil, con un Madrid convulso, un Madrid donde la muerte estaba en las esquinas, donde, bueno, ya sabemos lo que era el Madrid previo a la Guerra Civil y lo que estaba ocurriendo, el paseo de la gente,
de los coches, ¿no? Cómo se tiroteaba, cómo moría. La vida valía poco valor, se incendiaban las iglesias, en fin. Había un jaleo perpetuo. De hecho, Juan Ramón en varias ocasiones fue detenido por algunos comandos obreros, confundido como si fuera ¿cómo lo llamarían?, un falangista, porque Juan Ramón se vestía siempre impecablemente, era un hombre que le gustaba mucho ir bien vestido, era vivía además en la calle Padilla 38, en el corazón del barrio de Salamanca, donde estaba señalado como este es uno de los otros. Era un dandy. Era un dandy, sí, le gustaba mucho todo eso, ¿no? Varias veces fue abroncado, dice, no le tenía por él. Es una de las razones, pero es una de las más importantes por las cuales Juan Ramón en agosto del 36 abandona España. Ahora explicaré por qué. Pero esa conferencia de política y poesía que se pronuncia en el 15 de junio del 36 en la residencia de estudiantes ejemplifica para mí lo que yo quisiera que fuera para mí la vida también. Pero en aquel año, en aquel tiempo, parece que estaba fuera del lugar la forma en que él aborda la actitud del hombre moderno frente a la crisis que estaba ocurriendo en su país, ¿no? Del hombre, del poeta. Él se autotitulaba como un comunista individualista. A la conferencia él no acudió, por supuesto. La mandó leer. Estaba allí toda la frenata de la República Española, esperando catedráticos, ministros. No acudió, porque Juan Ramón no iba nunca a actos públicos. Como Antonio Machado se quedaban en la sombra. Bueno, le he pedido a Aquiles que haga un esfuerzo y nos lea fragmentos de esta conferencia que luego, años después, titulará con más acierto El trabajo gustoso. Aquí la tituló, por los tiempos que estaban corriendo, Política y poesía. ¿Y de qué hablará Juan Ramón? Política y poesía. ¿Qué será eso? Cuando quieras seguir. Yo, de todas maneras, he seleccionado algunos fragmentos de poesía que corresponden a eso que tú estás hablando. Pero eso más adelante, por favor, ya la charla, la conferencia. Me parece que no lo tengo ahí. No, lo tengo aquí, no te preocupes, ya sabía yo que tú. Bueno, cógelo de aquí. Vale. Aquí ves. Es que tú me lo has dado, niño. Sí, te lo digo, pero no importa, hice otra copia para ti. ¿La ves? Sí. Política y poesía, Juan Ramón Jiménez. Cuando niño, recuerda, creí más o menos vagamente que el estado normal del mundo era la paz y que la guerra que figuraban en los libros no eran más que inventos imaginativos, fantasías. Cuando estalló la conflagración en 1914, ya a la mitad del camino vital, consideraba que el estado normal del mundo era la guerra. Ahora, a los 55 años, he vuelto a creer que la guerra es una aberración absoluta y que lo que buscan los hombres fundamentalmente, pese a las apariencias, es la paz. Lo demuestra sobre todo la poesía, el arte pacífico por antonomasia. El hecho de nacer, de abrir de nuestros sentidos en flor al mundo, es ya poesía, patrimonio unánime, comunismo lírico, comunismo ideal, el comunismo poético, que es el que yo pienso y sueño, sería aquel en que todos, iguales en principio, trabajemos en nuestra vida, con nuestra vida y por nuestra vida, por deberes conscientes cada uno en su vocación, en lo que le gustaría que entendieses bien con el ritmo conveniente y necesario a este gusto. Si tal estado de cosas se pudiera conseguir, cada persona respetaría el trabajo gustoso del otro. Y en una pausa situación de tal armonía vecinal desaparecería la antipatía. El peor veneno del hombre, bebida de la guerra, no estoy hablando por hablar. El origen de la guerra está siempre en la antipatía. Las diferencias de una familia
unos vecinos que no pueden trabajar, vivir a gusto, que no pueden pensar a gusto en el trabajo. En definitiva, hay que ser simpáticos, no antipáticos, sentir con el prójimo, contra él, pensar en la comodidad del vecino, en lo malestarlo, nunca más, de lo absolutamente inevitable, odio el ruido de Madrid, la cacofonía desconsiderada de tantos ciudadanos, los altavoces, es decir, en primer lugar, las radios cuyas estridencias ya invaden todos los rincones de la capital. Y pregunto, ¿un altavoz qué es, señoras y señores, sino un artefacto de guerra físico y mortal, un mortero, una catapulta, un obús, una gran berta casera contra la inteligencia y el sentimiento? Llega a casa el obrero después de un jornal extenuante, solo quiero descansar, hacer tal vez un examen de conciencia, prepararse para el día siguiente, hablar tranquilamente con su mujer, con sus hijos, y en ese mismo momento irrumpe un altavoz a toda potencia en los sentidos de su alma y de su cuerpo. Con toda su boca abierta le grita guerra, le dispara dinamitas, le vomita metralla, le inhala gases en forma de cascarrillo idiota, de emoliente cantugenio, de falso bel canto, del paleto anuncia inútil. Sí, esa es la guerra, ese es el comienzo de la guerra. Viñetas de 4 trabajadores a gusto, con los cuales he tapado a lo largo de los años, o de quienes han hablado de otros. El florista de Triana, tan enamorado de su hortensia que insiste en cuidarla en casa de importuno comprador, y que finalmente desesperado se vuelve a adquirir el regante granadino que lleva 30 años escuchando cada día 1000 voces de la escalerilla de agua, del Generalife, el carbonerillo de palo, enamorado de su burra, y el mecánico malagueño, para quien el motor de un coche es un ser vivo que necesita ser mimado para funcionar bien. Y el dinero. Todos debemos ganar lo que merecemos con la calidad de nuestro trabajo. El comunismo del trabajo gustoso incluye la ganancia justa, el puesto a hablar de los políticos, a quienes les vendría bien a todos un poco de poesía cada mañana, porque no funda alguien el partido de la vida gustosa. Un país poblado por trabajadores vocacionales sería una sociedad centrada en la verdad. Bueno, este texto está fragmentado en la Biblioteca Pública Pedro Salinas. Me han prometido que la conferencia completa, el texto completo, se distribuirá entre los asistentes. Y allí leeremos el artículo que publica en el 36, en septiembre del 36, Juan Ramón. Vamos a hacer una línea histórica. Estamos en 1936. Juan Ramón, por lo que ya os he dicho, tiene altercados en la calle. Zenobia se da cuenta de que corre peligro, porque la gente no sabe quién es quién. Ellos un día piensa, vamos a volver a Nueva York, vamos a visitar a la familia, hace 20 años que no vamos, es una razón para irnos, dentro de unos meses volvemos cuando se haya apaciguado la ciudad, el país. No sabían que ya no volverían jamás. Marchan a finales de agosto a Valencia, a Barcelona después, y ahí a París, Chesburgo, Nueva York. En Nueva York, el hermano mayor de Zenobia dirige el periódico La Prensa. Allí escribe este artículo magnífico, maravilloso de Juan Ramón, que publica en defensa de la República, que no tiene ningún eco entre los neoyorquinos. Aquello era un mundo distinto, nada que ver con lo que estaba pasando en España. Él estaba indignado. Y de Nueva York pasarán a La Habana, a Cuba. Y en Cuba, en La Habana, vivirá toda la guerra, hasta el 39. Allí se entrará
de la muerte de su gran y apreciado amigo Federico García Lorca en el 39. Al final se enterará también de la muerte de su, bueno, súper admirado amigo Antonio Machado, al que él llamará, no me acuerdo bien, Alto Castillo Solitario, y recibirá el impacto brutal que le dejará aniquilado a él y a Zenobia de la muerte en el 38 de su sobrino, Juanito Ramón, que morirá en el frente de Teruel, peleando desde el lado nacional. Juanito Ramón para ellos era su ahijado, ese niño que cuidaron desde niño, el hijo de uno de sus hermanos, que estaban absolutamente arruinados, y que él alimentó, cuidó, ayudó a sus estudios, y era realmente como su hijo, lo sentían así. Recibe ese impacto brutal que también le aniquila. En Cuba, toda la intelectualidad cubana, los escritores le arroparon, y Zenobia tenía miedo de que le hicieran con él lo mismo que hicieron los escritores del 27, que después de considerar de su maestro le denigraran, como hemos visto en el telegrama de Buñuel, como ejemplo del rechazo que después supuso para estos escritores olvidarse de su maestro. Pero esto no ocurrió. José Lezama Lima, el gran escritor cubano, todos ellos arroparon siempre a Juan Ramón. Y a partir de ahí, desde el 39 en adelante, es un peregrinaje. Primero a Florida. En Florida escriben dos romances de Coral Cable, porque tuvieron un trabajo en la Universidad de Florida y en la Universidad de Carolina del Sur para dar unas conferencias. Después, finalmente, en Washington, y en Washington un contrato con la Universidad de Maryland. Esto es muy importante para comprender cómo se va a gestionar el Premio Nobel de 1956. Allí en Maryland consigue Zenobia un trabajo en el Departamento de Lengua Española, y allí se convierte en profesora de lengua española, mientras Juan Ramón sigue con su obra, sigue escribiendo, escribe libros definitivos en el otro costado, por ejemplo, Animal de fondo, Dios deseado y deseante, pero sus crisis depresivas aumentan peligrosamente. Zenobia no da abasto, compra una pequeña casa cerca de la Universidad de Maryland para acudir con más facilidad a la universidad. La casa no le gusta nada a Zenobia, pero a Juan Ramón le encanta, sorprendentemente. ¿Y esto? ¿Cómo es que a este le gusta esta casa tanto? Pues porque al lado de la casa, justo al lado, lo que había era un hospital. Y a Juan Ramón los médicos le daban mucha confianza. Tú podías fumar a su lado y él te rechazaba, pero si eras médico no pasaba nada. Podías estar con él. Era mucha armonía que a Juan Ramón le acompañaron. Pero las depresiones entran en su vida, la añoranza de España. Juan Ramón no levanta cabeza y su mujer le pregunta a los médicos: hay ingresos hospitalarios por depresión, ¿qué está pasando con mi marido? ¿Qué ocurre con él? ¿Por qué no levanta cabeza a pesar de la escritura, a pesar de que me desvivo por él? ¿Por qué? Los médicos le dicen: porque su marido lo que necesita es echar de menos a España, echa de menos su país, su lengua. Llévelo a algún lugar donde pueda sentir que está cerca o que se parece en algo a su país natal, a ese mover. Zenobia, la idea que tiene es: nos iremos a Puerto Rico, que es el lugar más parecido a España, porque allí puede hablar en español y allí puede sentir el mar, sentir los paisajes. Y en 1951 se instalan en Puerto Rico y trabajan para el departamento, para la Universidad de Río Piedras de Puerto Rico, desde el 51. Muy malamente, porque Juan Ramón progresivamente va entrando en una crisis perpetua. Vamos a parar aquí
y vamos a ir a hablar un poquito de su poesía. Vamos a leer algunos poemas de Juan Ramón. Le he pedido a Carlos que lea... Vitoriano. A Vitoriano que lea, sí, un poema definitivo. La muerte está muy presente siempre en la poesía de Juan Ramón, muy presente. En el año 32, primero la primera muerte que le trastoca su vida es la muerte de su padre cuando él tiene 18 años. Una persona para él muy allegada que le provoca de nuevo una crisis. Y en este orden de personas que van a morir cercanas a él está Margarita Gil, una muchacha de 24 años que se enamora perdidamente de él en el año 32 y que se suicida. A los 24 años. La conoce en noviembre del 31 y se suicida en abril del 32. Era una superdotada, pero no. Se enamoró de Juan Ramón sin que ni Zenobia ni él se dieran cuenta. Y en un acto suicida se pega un tiro. En su propia casa, mientras estaba haciendo el busto porque era escultora. Esto también fue un impacto enorme. Hay el diario de Zenobia, tiene páginas muy bonitas dedicadas a Margarita Gil y también el propio diario de Margarita Gil. La muerte, como les he dicho, de Juanito Ramón, la muerte de Federico, la muerte de Antonio Machado, lo que va a ser luego la muerte de Zenobia y su propia muerte. El viaje definitivo para mí, he titulado esta conferencia Y se quedarán los pájaros cantando, que es el segundo verso de este poema maravilloso, triste, melancólico, que reúne todas las características de su poesía: la pintura, la tristeza, la melancolía y la brillantez. Cuando quiera, Vitoriano. El viaje definitivo, y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que se amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico, y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Pues Vitoriano nos ha hecho una lectura este poema lo ha cazado, gracias Vitoriano, muy bien, ¿no? Porque está ahí el espíritu de esta poesía, ese tono triste que tiene a veces muy melancólico y muy auténtico. Juan Ramón hizo algo fundamental, especial. Tiene un verso que a mí me gusta mucho, que dice: cuando yo era el niño Dios, era mover una blanca maravilla. Él consiguió que su pueblo se universalizara. Él no cantó a su pueblo por cantar a su pueblo, a su patria chica, a sus paisajes de mundo, ni a Andalucía. De ahí se extrapoló y se convirtió eso en un hecho universal, un hecho para todos. Para mí mover es como Nueva York, un lugar de encuentro del poeta. Le he pedido a Carlos que lea otro poema. Hemos hablado de naturaleza y mar. La naturaleza aquí está ejemplificada en un color obsesivo. Es el color que muchas veces se identifica con la locura, el amarillo. Aquí Juan Ramón, con gran habilidad, nos impacta con la imagen de lo amarillo, naturaleza y color. Abril venía, lleno todo de flores amarillas. Amarillo el arroyo, amarillo el valle, la colina, el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía,
El sol ungía de amarillo el mundo con sus luces caídas. ¡Ay, por los lirios áureos! El agua de oro tibia, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas. Guirnaldas amarillas escalaban los árboles. El día era una gracia perfumada de oro en un dorado despertar de vida. Entre los huesos de los muertos abría Dios sus manos amarillas. Muy bien, Carlos. Pues ahora te dejo el turno, Aquiles. Lo que querías leernos, todo para ti. Bueno, Como no sé lo que has elegido, bueno, yo he elegido el fragmento de su poesía porque es muy amplia y a mí me interesaba un poco ver cómo él se relacionaba con sus iguales a través de su poesía, ¿no? Entonces yo he seleccionado algunos fragmentos que creo que develan ese compromiso con la sociedad que le tocó vivir en aquel momento. La espiga, granado el oro. Está la espiga al día claro, encendiendo en la luz su apretado tesoro, pero se pone triste y en orgulloso avaro derrama por la tierra descontenta su voz. De nuevo se abre el grano rico en la sombra amiga, cuna y tumba, almo y trueque, de la tierra mojada para surgir de nuevo en otra bella espiga, más redonda, más firme, más allá y más dorada, y otra vez a la tierra, anhelo inextinguible ante las normas únicas de la espiga perfecta, de una suprema forma que eleva a lo imposible el alma, oh poesía infinita, áurea y recta. Después, dando un salto en el tiempo, vuelve a incidir en la misma forma. Negación de lo justo. ¿Por qué no se realiza lo justo por sí solo? ¿A qué este sufrimiento de la virtud, que siempre cae abajo en la lisa del pobre sentimiento, del noble pensamiento? ¿Sería la existencia como una fuente clara que fuera, sin obstáculos, al final de su historia, besos tornarían las flores que regara y ella la dejaría salpicada a la gloria? Mas no, vence bajo lo grosero, lo oscuro. ¿Y qué es de tanta sangre tan en vano la vertida? Y como un prisionero el hombre recto y puro mira a Dios tristemente amarrado a la vida. ¿alguna más? El último dice así: belleza cotidiana, amor tranquilo, qué bella eres ahora. Si en todo vives tú, mata que fue esqueleto sin luz. Hoy todas esas rosas veredas te ibas como en el aterrador al cementerio, por la gavia y roja y aspestosa de perros muertos y almejas malas, como vienes a mí, clara saltona, igual que un niño, aguda, muda y verde de penas, hoy límpida y sonora de mi alegría. ¿Qué ruedas de oro y plata le das a mi aventura misteriosa? Me iré, aurora hermosa y triste, hacia más plenitudes, pero toda mi vida vieja será ya columna de ascua, cual la palmera de Moguer, sobre un poniente con gloria, seguro en el mejor de tus estabas, de que puedes estar cuando Dios, yo niño, estuvo en cada rosa. Bueno, Aquiles, muchas gracias. Quedan 5 minutos. Tranquilos porque ya estamos acabando. O sea que voy a contar una pequeña historia y la voy a documentar. Yo os recomiendo vivamente el podcast que Radio Nacional hace tiempo emitió, dedicado a Zenobia Camprubí. Os voy a contar vagamente cómo se gestó
el Premio Nobel de Literatura, que recibe Juan Ramón en el año 56. 3 días antes, su mujer, que padecía un cáncer de útero, tenía un fibroma que se había tratado a lo largo del tiempo, pero que la iba a aniquilar, hizo todo lo posible a través de la Universidad de Maryland para provocar la candidatura de Juan Ramón. Ante la muerte casi inminente de Zenobia, por única vez, parece ser, los del Nobel siempre dicen el nombre del premiado justo en el momento, para que no haya filtraciones a la prensa, lo dicen justo en el momento, 2 horas antes de que primero localizan al premiado, se lo dicen, y 2 horas después lo dicen ante todo el mundo, ¿no? Aquí hubo un cambio ante la situación que estaba padeciendo Zenobia, porque se iba a morir. 3 días antes le cuentan a Zenobia, por petición de la Universidad de Puerto Rico y de Maryland, que su marido, que Juan Ramón, va a recibir el premio Nobel. Juan Ramón recibe la noticia de su mujer y él contesta aquella famosa frase: ¿y ahora para qué? Os voy a poner este fragmento de 5 minutos que explica todo lo que yo he contado de una manera mucho mejor, y escuchamos. Espero que salga bien. Audio. Rico Jaime Benítez. Cuando muere Zenobia, Juan Ramón queda destruido. Y es dentro de esa destrucción de Juan Ramón que él me pide que reciba por él el premio Nobel. Habíamos tenido la gran ventaja de que en los momentos en que estaba todavía viva Zenobia, llegó un periodista de Suecia a entrevistarse con Juan Ramón. Le informaron la situación y el periodista accedió a llamar a Suecia, llamó desde allá y finalmente le dieron permiso para que le dijera a Zenobia que Juan Ramón había recibido el premio Nobel. Mi esposa Zenobia es la verdadera ganadora del premio, porque su compañía, su ayuda, su inspiración a lo largo de 40 años han hecho posible mi trabajo. Hoy me encuentro sin ella, desolado y sin fuerzas. Juan Ramón Jiménez le decía a menudo a Zenobia: habla conmigo, que después de muertos ya no podremos hablar. A su muerte, sin embargo, cuando el diálogo solo podía ser monólogo, acudía al cementerio de San Juan y se sentaba al lado de su tumba. No volvió a escribir, no comía, no quería abrir la puerta a nadie. Le ingresaron en un psiquiátrico y, muy debilitado, terminó muriendo de una neumonía el 29 de mayo de 1958. La presión en Puerto Rico para que siguiera allí y la débil voluntad del poeta impidieron que regresara a España. Volvió con Zenobia al mes siguiente y hoy descansan juntos en el cementerio de Moguer. Zenobia, eres graciosa, intensa, encantadora, fina de cuerpo y alma. Amas lo humano y percibes lo divino. Sientes la naturaleza, la música, la pintura, la poesía, todas las artes y todas las ciencias. Eres buena compañera de hogar, de viaje y de trabajo. Siempre estás dispuesta a trabajar o a gozar. No eres interesada, eres cumplidora, digna y generosa. No pides nada a nadie, das todo. Te acomodas a todas las circunstancias y las resuelves alegremente. Ríes siempre, a veces por no llorar, con un abrazo permanente. Juan Ramón. Bueno, ya hemos acabado.
octubre, el 3, aquí, hablaremos de Buñuel, que es un crack. Y su libro de memorias, si no lo conocéis, os lo vamos a enseñar y ya veréis. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros por aguantarnos. Día, ¿tú te vas a la calle? ¿Te ha gustado? ¿Qué? Vale,